pantalla. ¿Dónde está? Profesora, revisó la continua 2. Sí, justo eso es lo que les estaba comentando. Que hoy voy a... Algunos sí tienen nota, algunos no tienen nota. Eso hoy día se va a actualizar para todos, ¿sí? Lo que pasa es que ahorita estoy en un dispositivo, sí, que pueden ver todo, pero yo normalmente para utilizar la revisión de tareas uso otro dispositivo y en ese dispositivo no me funciona, no puedo ver ahorita no me funciona Teams, ¿sí? Y además tuve una semana un poco complicada, así que por ello no he podido todavía actualizar sus notas. A ver. En la semana número 9, ¿sí? Ustedes tienen, a ver, vuelvo a compartir mi pantalla. Está en la semana número 9, ¿sí? En la pestaña de archivos, ustedes tienen este Excel, ¿sí? Y aquí ustedes van a colocar la lista de sus grupos, ¿sí? Aquí. Les voy a compartir el enlace, ¿sí? De ese documento para que lo puedan completar, ¿sí? Ya. Sí, entonces ustedes aquí colocan sus apellidos, sus nombres y su tema, ¿ok? O sea, cuando lo tengan, ¿no? No sé si algunos grupos ya definieron su tema. Ya está, entonces, ya, esto chicos, esto por favor no me lo toquen, esto es lo que ustedes van a tener que presentar, su texto evidentemente tiene que tener un título, una introducción en donde van a presentar la tesis, ¿sí? Y aquí es la extensión, en promedio tiene que tener 10 líneas, ¿sí? Cada uno de estos párrafos van a presentar de 3 a 4 argumentos, cada uno de 10 líneas aprox. Dios mío. Ya está. Digo que no puedo, estoy en clase y me bombardean de mensajes. Ya, listo. Ya. Ay, Dios. Ya. Entonces, este es el tipo de letra que tienen que utilizar porque en algunos casos, sí, sobre todo en la primera, bueno, no, la primera no. En algunos textos suelen, como les pido una extensión de 10 líneas, me escriben en Arial 14, ¿sí? Y entonces ya presenté mis 10 líneas, ¿no? Para evitar ello, es Arial 11 Times New Roman 12. Justificado, interlineado de 1.5 y enviado en formato de Word, ¿ok? Ya está. Bien, chicos. Entonces, como les dije, para hoy tenemos programado
el tema de texto argumentativo, ¿sí? Buenos días a los que recién se conectaron, bienvenidos a una nueva sesión, ¿sí? Del curso de comunicación 2 y estamos en la semana número 9 y para esta semana, mejor dicho, hasta la próxima semana, nuestro logro de aprendizaje va a ser el elaborar un texto argumentativo cohesionado y coherente, ¿sí? Entonces, nosotros ya hemos visto, ¿no? En qué consiste la cohesión, la coherencia. También hemos visto en qué consiste la adecuación, ¿sí? Y la semana pasada vimos un tema bastante interesante. ¿Recuerdan cuál era ese tema? Sí, el barbarismo. Claro, vimos vicios del lenguaje, ¿no? Y entre ellos encontramos al barbarismo. ¿Qué más? ¿Qué otro vicio del lenguaje vimos? Extranjerismo. Anfibología. Extranjerismo y anfibología. Muy bien, chicos. Excelente. Y eso era lo que nosotros teníamos que evitar, ¿cierto? En el caso del barbarismo, el empleo inadecuado, ¿sí? De alguna palabra, ¿no? Ya sea porque no cumplía con la concordancia o porque tenía algún error ortográfico, ¿no? Y el barbarismo aplicaba tanto a la redacción como al habla, ¿no? Bien. Entonces, para hoy vamos a ver texto argumentativo, vamos a ver su definición, las características que tiene, la estructura y vamos a ver algunos tipos de argumentos, ¿sí? Y me gustaría comenzar preguntándoles, ¿sí? ¿Cómo hacen ustedes para persuadir a alguien respecto a un tema? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a imaginarnos que todos nosotros somos vendedores, ¿sí? Hay un nuevo producto que es un smartphone, ¿sí? Tiene características bastante avanzadas, ¿ok? Y nosotros queremos persuadir, ¿sí? A las personas de comprarlo, ¿ok? ¿Cómo lo haríamos? Dando información sobre el teléfono. Ya. Argumentando características del teléfono, Miss. Ya, características del teléfono. Convenciéndole de que el teléfono es bueno. Ya, pero ya, ¿le decimos es bueno nada más? ¿O qué tipo de información vamos a incluir? Le muestro le muestro sus características que viene del mismo producto, ¿no? La diferenciación también que se hace con los demás productos. Ok. Dime, Pantaleón. No, eso era lo que quería decir. Ay, Si ok, no, listo. Pensé que era También algo. debemos convencerlos a que compren. Ya, pero justamente eso es lo que estoy preguntando. ¿Cómo lo convenzo? ¿Sí? Sus compañeros me han dicho características, diferenciación respecto a otros productos. Malpartida me dice beneficios. ¿Sí? Le voy a explicar qué beneficios tiene este smartphone. Le vamos a poner X22. ¿Sí? Este es el modelo que yo quiero vender. ¿Sí? Entonces voy a presentarle características y beneficios. ¿Qué más? Ah, ya, Silvera dice, lo presentamos con entusiasmo. ¿Ya? A ver, chicos, les pregunto, estos beneficios, esta información que yo le voy a presentar respecto a las características, ¿es subjetivo u objetivo?
Ya, claro, ¿no? Son objetivos, ¿sí? Entonces yo voy a persuadir a alguien de que compre este modelo de smartphone, el X22, porque yo voy a sustentar, ¿sí? Yo voy a convencer a esa persona que este equipo es bueno porque le voy a presentar pruebas de ello. Y esas pruebas van a ser los beneficios, por ejemplo, ¿no? O, como dijeron sus compañeros, ¿qué características la diferencia respecto a la competencia? Claro, ya si yo voy a presentar una apreciación personal, ¿no? Una opinión propia acerca del producto, ahí sí sería subjetivo, ¿no? Pero cuando yo estoy presentando los beneficios, pues yo estoy presentando cosas objetivas, ¿no? Por ejemplo, una característica es que tiene una cámara de 200 megapíxeles, ¿ok? Entonces, eso es algo objetivo. Ese celular sí tiene esa resolución de cámara, ¿no? Y el beneficio es que, por ejemplo, las fotos van a salir mucho más nítidas, el contraste es mejor, y etc., y etc., ¿no? Pero si yo le digo, ¿no? Porque yo también la compré y a mí me encanta, ¿sí? Eso sí ya es subjetivo, ¿ok? Mientras yo presento las características, los beneficios, es información objetiva, ¿ok? Cuando yo añado una opinión personal, ahí se convierte en subjetivo, ¿sí? Porque es mi percepción. Puede ser que alguien tenga otra percepción, ¿no? No a todos nos gusta lo mismo. Por ejemplo, si alguien nos invita, ¿no? Un plato de carapulcra, ¿sí? Personalmente a mí no me gusta la carapulcra. Entonces, así me den un plato hermoso, bello, a mí no me va a gustar la carapulcra. ¿Sí? No me gusta porque la textura, yo tengo mis propias razones de por qué no me gusta la carapulcra, ¿sí? Pero en cambio, quizás a muchos de ustedes les guste, es su plato favorito, siempre lo han comido, tienen la costumbre de comer carapulcra, ¿sí? Entonces, a ustedes sí les gusta y a mí no me gusta, ¿sí? Eso es ya subjetivo, ¿sí? Pero lo real, o mejor dicho, lo objetivo es que hay un plato, ¿sí? Que tiene carapulcra, ¿ok? Ese es lo objetivo. Y ya lo subjetivo es que si me gusta a mí o si no me gusta, ¿ok? Me gusta, no me gusta, digo, ¿no? Hay una división ahí. No a todos nos va a gustar, no a todos nos va a desagradar, ¿ok? Pero, ¿de qué idea hemos partido para el celular? ¿Cuál era nuestra intención? ¿Qué queríamos lograr? ¿Para qué queremos convencer a una persona de que este producto es bueno? Para que lo compre. Para que lo compre, esa es nuestra intención. Y justamente lo que yo les he dicho es la tesis, ¿sí? Mi tesis o lo que yo estoy planteando es que el smartphone, ¿sí? Este smartphone X22 es, es un producto, por ejemplo, beneficioso, que ofrece beneficios, ¿sí? Beneficioso para las personas. Para las personas, ¿ok? Bueno, beneficioso nada más se quedaría, ¿no? Evidentemente, ¿quién más lo va a usar aparte de las personas? ¿Sí? Ya, entonces, esa es mi tesis. Y yo la tesis la voy a sustentar o la voy a probar con este tipo de información, ¿sí? Que son mis argumentos, son mis pruebas. Son mis pruebas de que lo que yo planteo, ¿sí? Es cierto, es verdad. ¿Sí? En esta tesis, chicos,
yo estoy a favor o en contra de ese celular, de este producto. Puedo decir, ¿este producto es positivo o negativo? Según la tesis que he planteado. Positivo, Miss. Es positiva, ¿no? Porque yo estoy diciendo que ofrece beneficios. ¿Sí? Entonces, la tesis va a tomar una postura. ¿Sí? Es lo que yo propongo. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo como vendedor? Que mi producto es bueno. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, si yo dijera, o sea, yo ya no soy un vendedor, sino que, por ejemplo, soy un ecologista, ¿sí? Soy un naturalista y yo he realizado una investigación mucho más profunda, ¿sí? Y digo que el smartphone X22, ¿sí? Digo, la producción del smartphone X22, ¿sí? Contamina el ambiente, ¿sí? Y dentro de mis pruebas yo voy a presentar información como que, por ejemplo, las piezas, ¿sí? Contiene piezas tóxicas, ¿sí? También voy a decir, ¿no? Que estas piezas no son reutilizables, ¿ok? No reutilizables. Y también, por ejemplo, que durante su fabricación, ¿sí? Contamina el agua, ¿sí? De la fábrica. Por ejemplo, esa fábrica contamina. Contaminación en su producción, ¿no? ¿Ok? Ya, esos son mis argumentos, son mis razones, son mis pruebas para sostener, para probar que la producción del smartphone X22 contamine el ambiente. En ese sentido, la tesis me indica la postura, ¿es a favor o en contra? En contra, Miss. Claro, En contra. ¿no? Porque yo estoy diciendo que está contaminando y estoy adjuntando pruebas, ¿no? Ya está. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesora. Ya está. Y bueno, antes de que me olvide, ciertamente la tesis, como me va a mostrar una postura, ¿sí? Esa postura, como es una elección, ¿ok? Yo puedo tener la información respecto a la primera tesis que proponía que el producto era beneficioso para las personas, ¿no? Y también cuento con la información de que contamina el ambiente, pero ahí yo voy a tomar una decisión, ¿sí? Yo voy a elegir una postura, ¿ok? Voy es como que yo voy a elegir, ¿sí? Yo voy a tomar una decisión respecto a si me enfoco en los beneficios que ofrece ese smartphone o voy a tomar la decisión si yo como que me enfoco más en lo perjudicial, ¿sí? En ese sentido, la tesis va a ser un tanto subjetiva, ¿sí? Pero los argumentos siempre van a ser objetivos, ¿sí? Es que la información está ahí, pero yo voy a decir, ¿no? Es como que, yo no veo cómo contamina, o sea, prefiero mirar para el otro lado, ¿no? Y solo me enfoco en los beneficios. O por el otro lado, pues me enfoco en
cómo es perjudicial la producción de ese producto y desestimo o no es tan importante para mí los beneficios que ofrece, ¿sí? Entonces, al tomar una postura, nosotros estamos ciertamente siguiendo o siendo un tanto subjetivos, ¿sí? ¿Se entiende? Como decía su compañera Silvera, ¿no? O compañero Silvera, perdón. Bueno, vamos a definir, ¿sí? ¿Qué es una argumentación? Es sustentar con pruebas o razones objetivas, ¿sí? Una afirmación que es la tesis sobre un tema, ¿sí? Nosotros tenemos, en un texto tenemos un tema, ¿ok? Y la tesis me va a decir algo de ese tema, ¿sí? La tesis incluye al tema. En ese Es sentido... como una introducción, ¿sí? ¿Se podría decir así? La tesis. ¿Cómo? Es como una introducción, se podría decir que es la tesis. No, no, la tesis es una idea, ¿sí? La tesis sí va a ir en el segmento de la introducción, pero la tesis es una idea, ¿sí? Por ejemplo, nosotros seguramente... ok, es que veo... ay, no veo. Maciel, no sé por qué leí otro nombre, se me... ya, lo siento, Maciel, lo siento. Compañera Silvera. Entonces, al inicio estaba bien. Ya. Entonces, les decía, ¿no? Lo de la tesis, lo que yo presento es una idea. Seguramente ustedes tienen diversas posiciones sobre algún tema. Por ejemplo, un tema que siempre es un tanto polémico es el aborto, ¿sí? Algunos podrán estar a favor, algunos podrán estar en contra, ¿sí? Y justamente esa postura ya está presentando una tesis. ¿Por qué yo estoy a favor del aborto? ¿O por qué yo estoy en contra? ¿Sí? Porque digo, por ejemplo, ¿no? Digo, el aborto, ¿sí? No es la solución a em, a eh, la inestabilidad económica o A, a, a los problemas. claro, pero ¿qué tipo de problemas? A la pobreza, ¿sí? Ya está. Porque seguramente han escuchado algunas afirmaciones que dicen, ¿no? Los pobres no deben de tener hijos, ¿no? Creo que no estoy diciendo alarmista ni mucho menos estoy diciendo una mentira, porque sí, en varios momentos, en la televisión sobre todo, hemos escuchado este tipo de declaraciones, ¿sí? O también en redes sociales, ¿ok? Entonces, esta tesis, esta postura, ¿ok? Esta propuesta nos dice que el aborto no es la solución, ¿sí? A la pobreza. En ese caso, yo puedo decir que estoy a favor o en contra del aborto. ¿Contra? Claro, yo estoy en En contra, contra, no digo que no es la solución. ¿Qué pasa si yo digo el aborto es la solución a la pobreza? Ahí estaría a estaría a favor, favor. claro. Entonces, la tesis es una idea, ¿sí? ¿Cuál sería el tema? ¿El aborto? El aborto, ¿sí? Por eso es que les digo que la tesis nos dice algo de un tema. En este caso, el tema es el aborto, ¿sí? Y
se presenta como una idea, es decir, como una oración, ¿sí? En este caso, oración, pues una W esto, ya. Entonces, el aborto es el sujeto, es verbo y lo demás es el complemento, ¿sí? Se presenta como una oración. En cambio, el tema solo es sujeto, ¿sí? Entonces, la tesis me va a decir algo de un tema y va a tomar una postura, ¿sí? Ya sea a favor, ya sea en contra, pero tiene que tomar una decisión, ¿sí? Tiene que elegir un bando. Seguramente algunos de ustedes tienen algún tipo de postura frente a un tema polémico. Por ejemplo, ¿no? En cada elección o cuando hay, estamos cerca, ¿no? A elecciones de presidenciales o regionales, ¿no? Siempre hay un tema recurrente para que, bueno, que involucra a los jóvenes, ¿no? Que es el servicio militar obligatorio, ¿no? Entonces, hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, ¿no? Y tienen esa postura porque por diversas razones, ¿sí? Por experiencias personales, por o quizás porque lo ven como una solución a algo, ¿no? Pero tienen una determinada postura, ¿sí? Todos nosotros, cada uno de nosotros, quizás sigue, ¿no? Estas ideas. Y que se basan en ciertos argumentos, ¿no? Argumentos que nosotros consideramos sólidos, por ello proponemos la veracidad de esas posturas, ¿no? Yo estoy a favor de, no sé, de la eutanasia, ¿no? O estoy a favor de eliminar la inmunidad parlamentaria, ¿no? Temas políticos, por ejemplo. O yo estoy a favor de que, por ejemplo, se establezca una cantidad de hijos por matrimonio, ¿no? No tienen que ser más de 3, ¿ok? Entonces, ciertamente todos nosotros tenemos posturas frente a algún tema. Y si escarbamos en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, pues vamos a hallar ciertas razones, ¿no? Entonces, lo esencial va a ser que nosotros podamos responder por qué pensamos así, por qué decimos que el aborto es la solución a la pobreza, o por qué decimos que el aborto no es la solución, ¿sí? Entonces, ahí es donde entran nuestros argumentos, ¿sí? Los argumentos van a ser coherentes con la tesis, ¿sí? Van a tener una relación directa, ¿ok? Si yo digo que el aborto es la solución a la pobreza, dentro de mis argumentos yo voy a presentar por qué digo ello, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, ¿no? La economía, ¿no? Voy a presentar datos o cifras, ¿no? Que demuestren que la economía de una persona es mayor cuando no tiene hijos, ¿sí? O voy a presentar algún caso en específico, ¿no? De algún empresario o empresaria, ¿no? Que luego de un aborto se enfocó en sus proyectos profesionales y así es que consolidó, no sé, una empresa sólida, ¿no? Y ahora le va muy bien en la vida, que quizás si hubiera tenido un hijo no lo hubiera logrado, ¿no? Y así, entonces yo en mis argumentos tengo que ser coherente con lo que he propuesto en mi tesis, ¿sí? Y si es
Y si sostengo que no es la solución, ¿por qué no? ¿Sí? Esta es la estructura, ¿ok? Hay una tesis, hay argumentos y hay conclusión. Una de sus compañeros me decía, no, profesora, la tesis es como la introducción, y yo le decía, no. La tesis es una idea, ¿sí? Y esta idea la vamos a incluir, o sea, la vamos a presentar en la introducción de nuestro texto, pero no son lo mismo, ¿sí? La tesis es importante porque va a definir qué argumentos vamos a seguir. O sea, la tesis es lo central de un texto argumentativo, pero es una idea, es una postura, ¿sí? La introducción es la apertura del texto, ¿sí? La tesis la vamos a incluir en nuestro primer párrafo de introducción, pero no son lo mismo, ¿sí? Porque también podríamos no colocar la tesis en la introducción y solamente en la conclusión. Ya ese es otro tipo de estructura, ¿no? Deductivo e inductivo. Pero no se preocupen, no se mareen con eso. Solamente recuerden que la tesis se plantea como una idea, es decir, como una oración, ¿sí? Que nos va a presentar la postura del autor del texto, ¿sí? Nos presenta una postura, ya sea a favor o ya sea en contra, ¿ok? Y dependiendo de esa postura, va a tener una relación muy respecto a los argumentos, es decir, a las pruebas, ¿sí? Los argumentos también los vamos a entender como si fueran ideas principales, ¿no? Porque van a sostener esa tesis, ¿ok? Son razones objetivas. ¿Ok? Ya está. Y bueno, en la parte de la conclusión, ¿sí? Nosotros vamos a presentar un resumen, ¿sí? Una síntesis de lo que es la tesis y los argumentos, ¿sí? En la parte de la conclusión ya saben que no tenemos que agregar información nueva, ¿ok? Y también va a ser importante en la conclusión agregar una reflexión. Esta reflexión personal, chicos, ojo, ¿sí? No tiene que decir, bueno, yo opino o yo pienso que no. Ese yo lo guardamos, ¿sí? Y en todo momento, en todo el texto, vamos a redactar en tercera persona. Es decir, nos vamos a referir al tema, ¿sí? El tema, a ver, que habíamos dicho, ¿no? Es que el aborto no es la solución a la pobreza, habíamos dicho, ¿no? A la pobreza. ¿Ok? Ya. Esa es una tesis que puede tener otra tesis en otra postura, ¿no? El aborto es la solución a la pobreza. ¿Ok? Puede ser que dos grupos, ¿sí? Hagan el tema del aborto, ¿sí? Pero quizás lo plantean desde posturas distintas. Eso también puede ser, ¿no? O la eutanasia, o quizás el servicio militar obligatorio,
O quizás, por ejemplo, ahora, ¿no? Con todo este tema del zorrito, Vum Vum, pueden hablar también del comercio, ¿no? De animales silvestres, ¿no? Hay otros temas también que son bastante recurrentes como la corrida de toros, ¿no? O la tauromaquia. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, ¿no? Y cada una de esas tesis se va a basar en argumentos, ¿sí? Me saben de matrimonio civil también. Matrimonio civil, ¿no? O unión civil creo que le llaman. Bueno, matrimonio civil, unión civil. ¿Cómo? Sí, está bien como usted lo dijo. Ah, ya, claro. ¿Qué otros temas podemos incluir? Ah, ya, en la parte de la introducción, siempre tenemos que presentar el tema, ¿sí? Presentamos la tesis. Y algo importante en el tema de la introducción, chicos, es que la introducción tiene que llamar la atención del lector. Llama la atención, ¿sí? Ustedes ya deciden cómo llamar la atención. Voy a presentar un caso concreto, voy a incluir una cifra, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando del aborto, podría decir, ¿no? ¿Sabía usted, ¿no? O se sabe que cada, no sé, se me ocurre, este dato lo estoy inventando, chicos, ¿ah? Se sabe que, o según un estudio de tal, ¿no? Según las estadísticas de, no sé, de una organización, ¿sí? Digo cuál es la organización y puedo decir, ¿no? Cada media hora en el mundo sucede, una mujer se practica un aborto, ¿no? Entonces, ese es un dato impactante, ¿no? ¿Cómo que cada media hora en el mundo hay una persona que está abortando? ¿No? Llama la atención. Y esa es la función de la introducción, ¿sí? Llamar la atención y también nos va a anticipar, ¿sí? Okay. Anticipa los subtemas, ¿sí? Subtemas, ¿ok? Eso es lo que ustedes no tienen que olvidar de la introducción, ¿sí? En el párrafo de su introducción tienen que cumplir con presentar el tema, presentar la tesis, redactar de forma que llame la atención del lector y lo motive a leer, ¿sí? Y también anticipar qué subtemas se van a incluir, ¿sí? Ya está. En los argumentos, bueno, para todo el texto va a ser importante también sus conectores. ¿Sí? Nosotros ya hemos visto qué conectores podemos emplear en un texto, ¿no? Los conectores ordenadores en primer lugar, en segundo lugar, a continuación, ¿no? Después, finalmente, o conectores ya discursivos, ¿no? Además, asimismo, sin embargo, en cambio, sí, va a depender de cómo vamos a relacionar nuestras ideas. ¿Okay? Y bueno, en la conclusión, tenemos que incluir la síntesis de la tesis y los argumentos, es decir, el resumen y una reflexión. ¿Sí? No se preocupen, ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Esta es la estructura. Nuevamente, la tesis nos ofrece una posición o postura frente a un tema polémico. Tema polémico, ¿por qué? Porque pueden haber varias posturas, ¿sí? Entonces, a favor o en contra, ¿sí? Ya hemos presentado varios, ¿no? Me han dicho, por ejemplo, la unión civil, por ejemplo, un tema también que ciertamente
conocido, ¿no? Y se abre debate cada vez que se menciona, es la legalización de algunas drogas, ¿no? Y por ejemplo, los que están a favor dicen, bueno, que se legalice la droga y así es más fácil controlar su consumo, ¿no? Ya no habrían mafias, se acaban las redes de narcotráfico, ¿no? Entonces, mejor que la comercialicen laboratorios y así se puede controlar su distribución o producción, ¿no? Alguien que está en contra, pues evidentemente no va a usar ese argumento, ¿no? Porque los argumentos van a ser esas razones, esas pruebas que nos van a permitir sustentar una tesis, ¿sí? Son afirmaciones probatorias, ¿ok? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda respecto a la tesis? Claro, sí, Chavia. Sí, Chavia nos dice, ¿no, profesora? Un tema también sería el retorno a clases para los niños, ¿no? Sí. O un tema de ahora, ¿no? También sigue siendo un poco polémico, ¿no? Son las vacunas. Hay personas que no se quieren vacunar y hay personas que dicen, ¿por qué no se vacunan estas personas? ¿No? Nos van a afectar a todos los que sí estamos vacunados, ¿no? Entonces, vacunas, retorno a clases, ¿no? Son temas que nosotros podríamos incluir para nuestro texto argumentativo, ¿no? Y ya dependiendo si yo estoy a favor o yo estoy en contra, voy a formular la tesis. Ya está. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, sobre la tesis? Nos vamos a enfocar ahora más en los argumentos. Igual les voy a presentar un ejemplo, pero me gustaría saber si ha quedado claro. Sí, no sabe. Ya está. Bien. Los argumentos, les decía, ¿no? Son las pruebas que nosotros vamos a presentar para sustentar la tesis. ¿Qué características tienen que tener nuestros argumentos? Primero, tienen que ser objetivos, ¿sí? No basados en la subjetividad, no que me parece, no que creo, no que a mí me gusta, no que a mí no me gusta, ¿sí? Sino que se tiene que presentar como razonamientos claros, ¿ok? Suficiencia, o sea, estos argumentos que yo presente para mi texto tienen que ser convincentes, ¿sí? Ustedes antes de proponer su tesis van a tener que investigar, entonces dentro de su investigación ustedes van a encontrar varios argumentos, ¿sí? Varias información y ustedes tienen que definir, tienen que elegir cuál es lo que a ustedes les va a convenir, ¿sí? ¿Qué información o qué información o qué razonamientos les va a ayudar a demostrar la tesis, ¿sí? La pertinencia tiene que ver ya con la relación que va a tener el tema y la tesis, ¿sí? O sea, tengo que yo también guardar coherencia, ¿no? Recuerdan que la coherencia tenía que ver con el sentido y con la unidad temática, ¿sí? Entonces yo, si estoy hablando, ¿no? De, por ejemplo, el comercio de animales silvestres, no voy a incluir, por ejemplo, los animales domésticos, ¿sí? Porque son cuestiones distintas, ya, ambos son animales, pero estoy yo enfocada en los animales silvestres. Entonces, como que presentar un argumento que incluya a los animales caseros o domésticos, ¿no? Se aleja un poco, ¿sí? Entonces tenemos que también mantener la pertinencia, ¿sí? Ya está. Vamos a ver ahora un ejemplo de un texto argumentativo, un esquema, ¿sí? Vamos a iniciar nosotros con nuestro esquema. En el esquema que tenemos que considerar, primero el tema, ¿sí?
En este caso, el tema es el consumo de alimentos transgénicos. Les había dicho que el tema se manifiesta como un sujeto, ¿no? Entonces, el tema nunca es una oración. La tesis sí. La tesis es una oración que nos va a presentar una postura, ¿sí? Nos dice, los alimentos transgénicos no deben ser consumidos. Entonces, chicos, ¿esta tesis está a favor o en contra de los alimentos transgénicos? En contra, mi. Claro, en contra, ¿no? Porque nos dicen que no deben ser consumidos. Ya está. En contra. ¿Ya? Y luego tenemos a los argumentos, ¿sí? Los argumentos también se van a presentar como oración, ¿sí? Como les he dicho, son como las ideas principales, ¿sí? Ideas principales. Entonces, para demostrar que los alimentos transgénicos no deben ser consumidos, yo digo que los alimentos transgénicos son una amenaza para la salud. Sí, esa es mi idea principal. Pero luego yo ya en el texto tengo que demostrar, ¿sí? Tengo que presentar pruebas de cómo los alimentos transgénicos afectan la salud de las personas, ¿no? Por ejemplo, ahí ya presento mis ideas secundarias, ¿sí? Digo, ¿no? Ya, es que los alimentos transgénicos producen alergias, ¿sí? Otro puede ser que afectan a determinados órganos, ¿sí? Afectan órganos, ¿no? Otro puedo decir que, por ejemplo, causan algunos problemas como la infertilidad, por ejemplo, ¿no? Problemas. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo presente para explicar esa idea principal son ideas secundarias. ¿Ok? Otro argumento que voy a emplear será que los cultivos transgénicos deterioran el medio ambiente. Y como parte de mis ideas secundarias, yo tengo que explicar justamente cómo así esos cultivos deterioran el medio ambiente, ¿sí? Lo mismo con el argumento 3, ¿no? Que dice, este tipo de cultivos, es decir, los cultivos transgénicos, producen contaminación genética. En esa sección yo tendré que definir, por ejemplo, qué es contaminación genética, ¿no? Y bueno, esto agrava el problema del hambre en el mundo, ¿sí? Entonces, esos son mis 3 argumentos, ¿ok? Y ya en el texto yo tengo que señalar cómo así es que contamina o deteriora el medio ambiente o amenaza la salud, ¿sí? Este esquema, chicos, traten de hacerlo antes de redactar el texto para que ustedes ya sepan, ¿sí? Como van a ser grupos de 3, podrían incluso repartir, ¿no? En un primer momento, si van a hacer 3 argumentos, se me ocurre, cada uno de ustedes hace un argumento y ya todos se encargan de la introducción y de la conclusión, ¿no? Y claro, todos revisan el texto de todos, ¿no? Ah, mira, compañero, así es que tienen que trabajar para obtener un buen feedback, o sea, una retroalimentación, ¿no? Quizás Silvera está trabajando con Cruz y Chavarría, ¿ok? Y ve que el primer argumento lo hizo Chavarría y le dice, mira, aquí está muy bien, te entiendo la idea, pero no has colocado la fuente, ¿no? ¿Cómo así hemos obtenido esos datos de que los alimentos transgénicos amenazan la salud? ¿Sí? No lo hemos mapeado todavía. Ya, entonces eso falta, ¿no? En el número 2 puede ser que Cruz
Más bien lo que está escribiendo Cruz parece como si estuviéramos a favor de los alimentos transgénicos. Entonces, nuevamente sus compañeros, ¿no? Lo ven y dicen, mira, aquí como que te estás alejando de la postura que nosotros ya mencionamos en la tesis, ¿no? Y así es que ustedes tienen que trabajar juntos, chicos, ¿sí? No se repartan nada más, ya tú haces la introducción, ya yo hago esto, un párrafo, y luego sale un Frankenstein, ¿ya? Tienen que leer todos lo de todo, ¿sí? Todos leen lo de todos. ¿Okay? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda respecto al esquema? Tenemos el tema, la tesis y los argumentos. Eso, como les digo, lo pueden realizar después de su investigación. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Profesora, Sí. usted se refería cuando quería todos juntos el trabajo a los argumentos, ¿verdad? ¿Todos juntos? ¿Cómo todos juntos? O sea, para no hacerlo separado y juntarlo y que sea un Frankenstein. Ajá, claro, sí, a los argumentos. Porque todos van a definir su tema, ¿no? El tema y la tesis lo van a definir juntos, porque tienen que estar de acuerdo en la postura, ¿sí? Pero eso ya depende de cómo van a trabajar ustedes. ¿Sí? Quizás todos redactan todo, ¿no? Se reúnen a través de Meet, utilizan un Drive y pues lo van redactando al mismo tiempo. O se pueden repartir, ¿no? Vamos a hacer nosotros como grupo, nuestro tema es el retorno a las clases presenciales y nuestra tesis va a ser que el retorno a las clases presenciales pone en peligro a los niños. En ese sentido yo estaría en contra, ¿no? Mi grupo estaría en contra. Entonces, en los argumentos tenemos que explicar por qué no estamos a favor, ¿no? Ya, en el primer argumento podría ser, ¿no? Que los niños mm, aún no son conscientes de guardar distanciamiento eh, con sus compañeros, ¿no? O pueden colocar, ¿no? Que va a haber el regreso a las clases presenciales provoca, ¿no? Un aumento de contagios, como se ha visto en otros países, ¿no? Entonces ahí están tomando data de otros países. Y así. Pueden repartirse los argumentos y cada uno lo desarrolla en primer momento, cada uno lo desarrolla individualmente y ya luego se juntan y lo corrigen todos. ¿Sí? Traten de encontrar la forma en la que puedan trabajar de manera coordinada. ¿Sí? Pero hay alguna pregunta respecto al esquema del texto argumentativo. ¿Cómo? ¿No? ¿Está todo claro? ¿No? ¿Sí? Ya, a ver, chicos, me gustaría que puedan leer, ¿sí? Ya que no hay dudas, no hay consultas, que 3 voluntarios puedan leer este párrafo. No sé quién dice yo. ¿Tu apellido? Chavarría. Chavarría. Pantaleón. Pantaleón. Ok. ¿Y quién más? Cruz, quizás, o Diego. Yo mismo puedo leerlo. Sí, ¿tu apellido? Cervantes. Ya, Cervantes. Ok, inicia, Chavarría. Ya mismo. No a los cultivos transgénicos. El mundo entero debe conocer la verdad
y tomar conciencia de los problemas que pueden generar los transgénicos. Estos son organismos creados artificialmente en un laboratorio, al introducir genes de unas especies en otras. Así se obtienen seres vivos, que no existirían de forma natural. Es un experimento a gran escala, con una tecnología llena de efectos imprevistos y no deseados. Por tanto, no se debe aceptar su consumo. En primer lugar, los cultivos transgénicos amenazan nuestra salud. Falta investigación para conocer todos los daños que pueden ocasionar, por lo que algunos cultivos autorizados se han prohibido posteriormente. Sin embargo, provocan nuevas alergias y resistencia a antibióticos. Además, varios estudios demuestran problemas de fertilidad, toxicidad en riñón e hígado. No es posible la coexistencia con la agricultura tradicional y ecológica. Finalmente, no solucionan el hambre en el mundo, la agravan. Solo 4 empresas biotecnológicas controlan el 90% del mercado de los transgénicos. Los agricultores no pueden guardar sus semillas y pierden su autonomía y libertad. Esas empresas venden las semillas y el producto químico asociado. Todo les pertenece a una verdadera democracia alimentaria. Los consumidores y agricultores deberán tener el derecho y la responsabilidad de conocer y decidir cómo y dónde se producen los alimentos y de reconstruir los vínculos entre el campo y la ciudad. Mientras tanto, será necesario mantener una clara oposición al consumo de alimentos transgénicos. Ok, gracias chicos, gracias Chavavía, gracias Pantaleón y gracias Cervantes. Bien, entonces, este es un ejemplo muy pequeñito, en verdad, del esquema que hemos visto, ¿sí? Se habrán dado cuenta que en el segundo párrafo hacia el tercer párrafo, ¿no? No se ha tomado en cuenta los otros dos argumentos, ¿no? Entonces, nos vamos a imaginar que ahí estaba, ¿sí? Por tema de espacio, ¿ok? Tenemos nuestro primer párrafo, ¿ok? Bien. Tenemos nuestro primer párrafo, ¿ok? De introducción, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho del párrafo de introducción? Nos tenía que llamar la atención, ¿verdad? ¿Cómo inicia este párrafo? El mundo entero debe conocer la verdad. ¿Llama su atención? ¿Les parece que es un buen inicio? Este párrafo, bueno, estas primeras líneas, ¿no? Nos dice, hay una verdad que tú no conoces, ¿no? Sí, Miss. Sí, llama Sí, la ¿no? atención. Llama la atención. Nos presenta el tema cuando dice, ¿no? Que pueden generar los transgénicos. Sí, Entonces, nos está presentando el tema. Aquí está el tema, ya llamó nuestra atención. Nos presenta un breve concepto, ¿no? De qué son los transgénicos. Nos dice, estos son organismos creados artificialmente en un laboratorio, ¿ya? ¿No? Así se obtienen seres vivos que no existían de forma natural, ¿no? Es un experimento a gran escala con la tecnología, ya. Y luego ya nos va anunciando, ¿sí? Su postura. Miren, atentos cuando dice, tecnología llena de efectos imprevistos y no deseados, ¿sí? Para finalmente presentarnos la tesis. ¿En qué línea está la tesis? En la última, ¿no? Nos dice, no se debe aceptar su consumo. ¿A qué está haciendo referencia? A los transgénicos, ¿verdad? Entonces, esta es la tesis, ¿sí? ¿Y cómo nosotros podemos anunciar? ¿Cómo podemos anunciar los subtemas? Aquí, ¿sí? Aquí nos faltaría, ¿ok? El párrafo bisagra. Este párrafo, bueno,
Es conocido como párrafo bisagra, ¿sí? Y nos va a permitir enlazar este párrafo, este primer párrafo con lo demás, ¿sí? Decimos, ¿no? Punto seguido, a continuación, siempre es importante nuestro conector. Se presentarán las razones o motivos también, ¿no? Las razones por las que no se debe aceptar su consumo, ¿sí? Entonces ya me está anunciando los subtemas, me va a presentar razones por las que no debemos aceptar el consumo de los transgénicos, ¿sí? Y hemos cumplido con todo lo que nos pedía la introducción. Llamar la atención, presentar el tema, presentar la tesis y anunciar los subtemas. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda respecto a la introducción? Ni siempre tiene que ir Profesora. Sí. de conexión, ¿no? El que usted escribió. Uh-huh. Sí, a continuación o pueden colocar, ¿no? Enseguida se presentarán, ¿no? O en el presente texto se presentarán las razones. Ya eso depende de cómo quieran o qué frase les convenza más, ¿no? Pero sí. Para no repetir, estamos empleando, por ejemplo, pronombres, ¿no? Lo que habíamos visto en sustitución. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estamos empleando supresión, ¿no? No se debe aceptar su consumo. No estamos colocando, no se debe aceptar el consumo de transgénicos, sino su consumo, ¿sí? Todo esto con el fin de evitar la redundancia. Dime, Luz. Profesora, ¿es verdad que no necesariamente tiene que estar en la última parte de la primera parte? Puede ser en el segundo o tercer párrafo, o puede definirse varias veces. ¿La definición? No, nuestra tesis, nuestra oración completa. Sí. Estamos a favor. Sí, ¿Sí? la tesis se puede colocar al inicio, cuando es deductiva, ¿sí? O puedes no colocar la tesis tal cual en la introducción, sino en la parte final, pero en la conclusión sí, siempre tiene que estar, ¿sí? Y ahí es otro tipo de texto. Por ubicación de tesis vamos a decir, ¿no? Tesis inductiva, o mejor dicho, texto argumentativo inductivo o deductivo, ¿sí? Pero yo les estoy señalando que sí me tienen que presentar la tesis en la introducción, ¿sí? Para hacer este ejercicio, ya ustedes cuando sean mucho más expertos en esa redacción, pues ya van a decidir, ¿no? Ah, bueno, yo en mi párrafo de introducción no voy a colocar la tesis. ¿Sí? Profesora, ¿y usted consideraría que sería el mejor lugar para colocar nuestra tesis? ¿Al principio, al final o puede ser deductivo? Al final siempre va a ir, o sea, ya sea que sea inductivo o deductivo, al final siempre va a ir. O sea, en la parte de la conclusión siempre va a ir la tesis. Lo que sí podemos elegir es que si lo colocamos en la introducción o no. ¿Sí? Ok, profesora, entonces lo más aceptable sería que fuese al final, ¿verdad? No, es que como les digo, ¿no? Cuando les expliqué esto, en la conclusión siempre va a ir. ¿Sí? Porque ya estás cerrando tu texto para que quede claro, para que
recordarle al lector cuál es tu tesis, lo señalas siempre en la conclusión. O sea, tú no vas a decidir si en la conclusión quiero que vaya o quiero que no vaya. No, en la conclusión siempre va. Porque justamente es la síntesis de tu texto anterior, o sea, de lo que ya has dicho. ¿Sí? Lo que Miss, puedes... En la conclusión también tiene que ir los argumentos también. La síntesis, o sea, un resumen de lo que ya has dicho. ¿Sí? Ya. En la conclusión nosotros no vamos a agregar información nueva, ¿sí? Sino que vamos a trabajar con lo que ya mencionamos antes. ¿Sí? ¿Te quedó claro, Luz? No sé si respondí tu pregunta. Sí, profesora, gracias. Listo, bien. Al momento ya de presentar nuestros argumentos, ¿sí? Nuestros argumentos, vamos a emplear conectores. ¿Sí? Miren, en primer lugar, ¿no? Coma. No se olviden de esa coma después de un conector, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Además, coma. Sin embargo, coma. ¿Ok? Empleen los conectores porque les va a ayudar a darle cohesión a sus ideas, ¿sí? En este caso, ¿no? Lo primero que se nos presenta es justamente la idea principal, ¿no? Los cultivos transgénicos amenazan nuestra salud. Ese era nuestro primer argumento, ¿no? Luego nos dice, falta investigación para conocer todos los daños que pueden ocasionar, ¿no? Pero ya se sabe, ¿no? Que provocan nuevas alergias. Los alimentos transgénicos, ¿no? Amenazan nuestra salud porque provocan, ¿sí? Provocan nuevas alergias y resistencia a antibióticos. Esa sería nuestra idea secundaria, ¿no? Además, varios estudios demuestran problemas de fertilidad, toxicidad en riñón e hígado, ¿no? Esa es otra forma de cómo los cultivos transgénicos amenazan nuestra salud, ¿no? Luego nos dicen, no es posible la coexistencia de la agricultura tradicional, es decir, la que no tiene transgénicos, ¿no? Y la ecológica, ¿sí? De esta manera se está demostrando que los cultivos amenazan la salud, bueno, los cultivos transgénicos, ¿no? Amenazan la salud, ¿sí? Aquí podemos suponer, ¿okay? Que teníamos, ¿no? A un primer lugar, luego tenemos en segundo lugar, ¿no? O podría haber dicho, ¿no? Por otro lado, en segundo lugar, coma, otro párrafo, ¿no? Nuestro tercer argumento quizás pudo haber sido por otro lado, o también colocar además, ¿no? Además, o asimismo, coma, ¿no? Por otra parte, ¿sí? Esos conectores nos van a ayudar a enlazar nuestros argumentos, ¿sí? Por otra parte, coma, ¿sí? Y etcétera. Luego tenemos el párrafo de conclusión, ¿sí? Aquí nuevamente va a ser importante el colocar un conector, ¿sí? Finalmente, y con finalmente, yo estoy anunciándole a los lectores que este es el último párrafo, ya no hay más, ¿sí? Puedo decir finalmente, puedo decir en conclusión, coma, por último, coma, ¿sí? No solucionan el hambre en el mundo, la agravan. Solo 4 empresas biotecnológicas, ¿no? Eso es ya información que hemos incluido en esos párrafos que les digo, ¿no? Que estaban aquí. Controlan el 90% del mercado, los transgénicos, ¿no? Los agricultores no pueden guardar sus semillas y pierden su autonomía y libertad. Esas empresas venden las semillas y el producto químico asociado. Todo les pertenece, ¿sí? Recuerden que este era nuestro esquema, ¿no? Y en el último punto decíamos
este tipo de cultivos producen contaminación genética, agravan el problema de hambre en el mundo, ¿no? Entonces tiene que ver, ¿sí? Y luego tenemos la reflexión, ¿sí? Esta reflexión está en tercera persona también, ¿sí? Me dice, en una verdadera democracia alimentaria, ¿sí? Ahí me doy cuenta que es una reflexión porque me está planteando una posible solución a ese problema, ¿no? Al cultivo transgénico. Me dice, en una verdadera democracia alimentaria, ¿no? Esto pasaría tal, 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 ¿ya? Entre el campo y la ciudad. Mientras tanto, será necesario mantener una clara oposición al consumo de alimentos transgénicos, ¿sí? Entonces, nuevamente me está diciendo la tesis, ¿sí? Pero en otras palabras, ¿no? Porque en la introducción nos decía, no se debe aceptar su consumo. Y lo que nos dice aquí es que hay que oponernos, ¿no? Al consumo de alimentos transgénicos, ¿sí? Nuevamente nos dice la tesis, pero en otras palabras, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Sí, no? No, profesora. Ya está. Bueno, sigamos avanzando. Ahora vamos a ver, por último, 3 tipos de argumentos, ¿sí? Vamos a ver primero el ejemplo de ejemplificación. En este tipo de argumento, chicos, nosotros vamos a presentar, valga la redundancia, un ejemplo, un caso concreto, ¿sí? Para explicar un hecho, ¿sí? En este caso tenemos la tesis, que es la planificación familiar, es muy importante para la existencia de familias organizadas y económicamente estables. A ver, ¿cuál es el tema, chicos? Estabilidad familiar. Exacto, ¿no? La planificación familiar es el tema. ¿Y esta tesis está a favor de la planificación familiar o en contra? A favor. Por favor. Claro, ¿no? Está a favor porque nos dice que debido a la planificación existen familias organizadas y económicamente estables, ¿no? Y para ello, ¿sí? Para presentar un caso en el que haya sido beneficioso, ¿sí? Nos presenta ese argumento. A ver, no sé si, a ver, Jara, ¿podrías leer el argumento? ¿Está Jara? Yami. ¿Ya tu apellido? Cortés. Ya, bien, Cortés. Argumento. Por ejemplo, un país como China, donde las familias no cuentan con un gran número de hijos, sino que cada familia tiene solo uno, es considerado como una potencia a nivel mundial en la actualidad. Muy bien, gracias, Cortés. Claro, ¿no? Entonces, en ese caso nos está presentando, ¿no? Podríamos decirle un caso de éxito de la planificación familiar, ¿no? China, debido a la política de planificación familiar, ahora es potencia mundial, ¿no? En cuanto a la situación, ¿sí? Económica, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo, ¿sí? Otro podría ser si yo voy a tomar el tema de, por ejemplo, la eutanasia en el Perú, ¿sí? Como parte de mi argumento de ejemplificación, podría presentar el caso, ¿no? De una persona que ha podido acceder a, mediante un juicio, ¿no? Una señora, me parece, que pudo acceder, o mejor dicho, creo que ganó el juicio, ¿no? Al Estado peruano para acceder a la eutanasia, ¿no? Entonces,
puedo presentar ese caso en concreto para hacer una referencia a ese tema, ¿sí? A la eutanasia, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, el ejemplo de ejemplificación? Profesora, no escuché el ejemplo de la eutanasia, dijo. Sí, Qué ruido. puedo presentar un caso, ¿no? En el que una persona haya accedido, ¿no? A la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Voy a presentar el caso de Pepita Pérez, que tenía una enfermedad terminal y que pidió la eutanasia, ¿no? Y se la concedió y ella estaba muy feliz y etc. Entonces, si yo estoy a favor de la eutanasia, pues voy a utilizar ese caso en concreto para ponerlo como un caso de éxito, ¿no? Porque esta señora logró lo que quería, morir con dignidad. ¿Sí? Es un ejemplo así en concreto. Yo voy a presentar el nombre de esa señora, ¿no? Para presentar ese tema. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, Miss. Ya está. Otro tipo de argumento va a ser el... ¿Sí? Hola, ¿alguien me preguntó algo? No, Miss, gracias. Ah, ya. Otro tipo de argumento va a ser el estadístico, ¿sí? Como su nombre lo dice, se va a sustentar en datos estadísticos, en cifras, en porcentajes, que nos van a permitir demostrar la validez de la tesis, ¿sí? En este caso, la tesis es la misma, ¿sí? La tesis es la misma y tenemos el siguiente argumento, ¿no? Nos dice, según los datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Investigación, INEI, en Perú, la baja prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil, 44%, es inferior a la necesidad reportada de planificación familiar, 52%. Hay un número elevado de nacimientos no deseados y esto tiene efectos posteriores en la calidad de vida del niño y en el aumento de la pobreza, ¿sí? Entonces, ¿no? Nos dice, si no hay planificación familiar, hay un aumento de la pobreza. Y para probar eso, nos propone cifras, ¿no? Porcentajes que ha podido recoger el INEGI, ¿no? Entonces, en este tipo de argumentos, chicos, sí va a ser muy, muy, muy importante que ustedes mencionen la fuente, ¿sí? ¿De dónde han sacado esas cifras? ¿Ok? Ya está. ¿Queda claro, chicos? Creo que este tipo de argumentos es más fácil. Sí. Profesora, una pregunta. ¿Un tipo de fuente podría ser un canal de televisión? Por ejemplo, en el caso de la eutanasia, entrevistaron a una señora y la señora brindó así datos. ¿Puede ser ese un tipo de fuente? Claro, sí, ¿no? Y para tenerlo registrado, ¿no? Puedes decir, en una entrevista a Juanita Pérez, señaló lo siguiente, ¿no? Si lo encuentras en YouTube, mejor, ¿no? Le colocas ahí la fuente, ¿no? En una entrevista brindada a América Noticias, ¿no? La señora dijo. ¿Sí? Porque tu fuente en realidad es la señora que da la entrevista, ¿no? Pepita Pérez es tu fuente. ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta? Sí, profesor. Gracias. Listo. Pero claro, en este caso no sería ese tipo de argumento, ¿no? El estadístico no es. O te refieres a que si la señora da datos estadísticos, tipo el 50% de... ya, listo. Eso sería un argumento, pero de una persona, ¿no? Por ejemplo, si encuentras información sobre un psiquiatra, ¿no? O un médico que se especializa en ese tipo de casos, pues ahí tu referencia es
Se llama argumento ad hominem, o sea, a una autoridad. ¿Sí? Y ahí sí puedes incluir, ¿no? Entrevistas, alguna declaración, algún artículo que tenga esa persona, ¿sí? Luego vamos a tener a los argumentos de hecho, ¿sí? Este tipo de argumentos, diferente al estadístico, no va a ser necesario que le coloquemos fuentes. ¿Por qué? Porque están basados en la lógica, ¿sí? Basados en pruebas observables. Y se refiere a hechos universales. Por ejemplo, el decir, la delincuencia afecta a toda la sociedad, es algo que todos conocemos, ¿no? Es algo incluso obvio, ¿sí? Porque la delincuencia sí nos afecta a todos como sociedad, ¿no? Y en este caso, ¿sí? Seguimos con la misma tesis, pero vamos a ver que el argumento ha cambiado, ¿sí? Maciel, no sé si podrías leer este argumento. ¿Está Maciel? ¿No está Maciel? Quizá no tiene micrófono. ¿No puedo leer yo? ¿Ya? Ok, no te preocupes, Maciel. Ya, a ver, ¿quién me dijo yo? Yo me Chavarría. Ya, Chavarría. No es extraño ver en una esquina a niños vendiendo caramelos, haciendo piruetas, limpiando parabrisas o simplemente pidiendo dinero, lo cual es una muestra de la desorganización familiar e inestabilidad económica. Si sus padres hubieran planificado su nacimiento, esta situación no sería tan común en nuestra sociedad. Ya está, muchas gracias. Claro, ¿no? Entonces, diferente a lo que hemos visto incluso en el argumento de ejemplificación en el que presentamos un dato concreto, ¿sí? Aquí presentamos una información que es basado en lo observable, ¿no? Para nosotros, si vemos a un niño trabajando en las calles, pues evidentemente no vamos a decir que su familia es estable económicamente, ¿no? Sino que su familia no tiene una buena economía, ¿no? Por eso es que el niño se ve obligado a trabajar. Entonces, en ese sentido, podemos decir, ¿no? Que no ha habido una planificación familiar, porque el niño no debería estar trabajando, ¿sí? Entonces, ese tipo de argumentos, ¿sí? Básicamente nos permite presentar algo que nosotros ya conocemos, una situación que nosotros ya sabemos. Y obviamente no va a ser necesario que lo citemos, ¿sí? Porque pasa ante nuestros ojos. ¿Ok? ¿Se entiende este tipo de argumentos, chicos y chicas? Aunque creo que hay más chicas. Más chicas activas. Y... Ciencias en presente, ya. ¿Está claro, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. ¿Qué pregunta? Bueno, yo me refería a que sí había entendido, bueno, de mi parte ya. yo entendí. Ya, listo. Perfecto. Y pensé que sí había una pregunta. Ya está. Muy bien, chicos. Entonces, en el foro he colocado este enlace de texto. Sí, ustedes tendrían que realizar la estructura, ¿sí? Lo que hemos visto aquí. Ahí, ¿dónde está? Aquí, ¿sí? Tal cual. ¿Sí? No llega ni a una hoja, ¿sí? Identifican el tema, la tesis y los argumentos, nada más eso, ¿sí? Y bueno, con su grupo ya van planificando también qué tema van a abordar, cuál va a ser su tesis y qué argumentos van a presentar, ¿sí? Para la próxima semana ver eso, ¿sí? Si tienen un avance del texto ya en su redacción sería genial, pero lo que sí no les puede faltar es su plan de redacción,
¿sí? De todas maneras tienen que tener su plan de redacción. Sin eso, pues se les va a complicar. Recuerden que yo les voy a dar... Ah, no les había dicho, ¿no? Ya, era sorpresa. Ya. Ustedes, la semana 10 tendrían que entregar su evaluación continua, ¿sí? Pero yo les voy a dar hasta el lunes, ¿sí? Hasta el lunes al mediodía, ¿sí? No les puedo dar más, chicos, porque quiero revisar sus textos. Hasta el lunes al mediodía para que puedan entregar sus textos, ¿sí? Igual lo voy a repetir la próxima semana, pero hasta el 29 al mediodía ustedes podrían entregar su texto argumentativo, ¿sí? Les estoy dando tiempo porque es un texto así un poquito más, más complejo, ¿sí? El viernes ya vengan con sus avances si tienen dudas, ¿ok? Pero de todas maneras con su plan de redacción, ¿sí? Profesora, una pregunta. ¿Sí? Nuestro avance de la tesis, las 10 líneas, tiene que estar para la próxima semana, ¿verdad? No, no, su plan de redacción. Su avance de 10 líneas, no. ¿Cuál avance de 10 líneas? 10 líneas, no. ¿Te refieres a esto? No, es que la introducción tiene que tener en promedio 10 líneas. Y cada uno de sus argumentos en promedio también 10 líneas, ¿sí? O sea, no es que todos sus argumentos van a caber en 10 líneas, sino que cada argumento son 10 líneas. Por Teams, ¿sí? Nuevamente por Teams. ¿Ok? Bien. Y Simplemente nuestro para examen... Sí, les voy a dar plazo, voy a extender su plazo hasta el lunes 29 al mediodía, ¿sí? Para que tengan tiempo de realizarlo, ¿sí? No les puedo dar hasta el lunes a la medianoche porque pues ya es mucho. Disculpe, el Excel de los grupos, ¿dónde se lo mandamos? No, está ahí, está aquí, todos lo pueden ver, se actualiza. Sí, está en la semana número 9, en la sección de archivos, y todos lo pueden completar, ¿sí? Está con acceso abierto. Ya, gracias, Miss. Ya está. Bien, chicos, para terminar, nada más señalarles que la tesis, ¿sí? Recuerden que la tesis va a ofrecer una postura, ¿sí? Y es una oración, ¿sí? Porque es una idea que deben manifestar, en el cual van a manifestar esa postura, ¿sí? Los argumentos, según su estructura, deben ser solventes, deben ser objetivos, para defender la tesis, ¿sí? Recuerden mantener la unidad temática en sus argumentos, ¿ok? ¿Ha quedado claro, chicos, respecto a este texto argumentativo? Pantaleón, sobre la... Sí. No entendí bien. Este lunes tenemos que entregar el tema. No. La próxima semana, el 26, vamos a seguir con el tema de texto argumentativo. Ahí ya me tienen que traer mínimo su plan de redacción, o sea, su tema, su tesis y sus argumentos, ¿sí? Y ese día voy a aclarar algunas dudas más que posiblemente hayan surgido, ¿sí? Vamos a ver un poquito de contenido también de cómo citar en APA, ¿sí? Vamos a ver un video respecto a las copias y yo les voy a extender el plazo de entrega de su texto argumentativo final hasta el lunes 29 al mediodía. ¿Sí? Sí, Ahora sí queda gracias. claro. Sí, Ya gracias, está. Miss. Miss, Listo. ¿y dónde adjuntamos nuestra tesis? ¿Dónde lo adjuntamos? ¿Su plan de redacción? Sí, lo que nos está dejando. Ya. No, eso me lo van a mostrar la próxima semana y la próxima semana recién se va a activar el buzón de tareas.
Ya, mira, gracias. Bien. Solo para responderle a Pantaleón, ¿sí? Una consulta, usted dijo un foro, no lo entendí muy bien. Ah, ya. En el EVA, ¿sí? ¿Dónde está EVA? En el EVA, creo que no sé si este es su salón o estoy en otro salón. Ya. Les va a aparecer, aplicamos lo aprendido, ¿sí? Ustedes van a tener que leer este texto, aquí está el link, y ustedes van a hacer el plan de redacción, bueno, van a identificar cuál es el tema, la tesis y cuáles son los argumentos. Algo así van a presentar. ¿Sí? No lo puedo ver. Ya. Algo así, nada más, ¿sí? La tesis y sus argumentos, ¿ok? Lo que hemos visto hoy, parecido. Va a ser como un foro. Esto. ¿Sí? Ya lo voy a Nada habilitar más. en el EVA. Y ahora lo voy a habilitar. Sí, gracias. Voy a ver. No sé si ya está habilitado o no está habilitado. Ya. Listo, chicos. Ya no los quiero detener más. Sobre la evaluación final, Pantaleón va a ser una exposición, pero eso ya lo vamos a hablar después. ¿Sí? Listo, chicos. Sí, Entonces, ¿sí? Sí, disculpe, quería saber si ya había subido la nota de la continua 2.